como podemos ver aquí, no ha ido a la economía productiva. Ahí lo tenemos. ¿Dónde han ido los famosos quantitative easing? Han ido a buscar rentabilidad, porque el dinero siempre busca rentabilidad, no en proyectos empresariales, sí en el mercado de activos. Y eso es evidentemente es un tema que a mí me pone los pelos de punta. De ahí que hemos protegido la cartera con puts, ahí con, en este caso, futuros y CFDs del Nasdaq, con una idea de apalancarlos y que esto nos dé cintura. ¿Qué quiere decir darnos cintura? Bien, el tema es, ahí tenemos un poco la explicación del corto plazo, que es decir, vamos a esperar que el mercado gire, buscar una idea en swing para aprovechar un rebote y cuando veamos que el rebote se completa, entonces buscaremos posiciones cortas, no en swing, sino a largo plazo, ¿vale? Porque el mercado bajista está justo empezando y eso nos da mucho margen y hay que entenderlo así, porque el mercado no es, ostras, baja, la bolsa no mola, no, es mejor. Podemos aprovecharnos de las tendencias bajistas y podemos decir si es lícito, no es lícito, etcétera, etcétera. Ahí también podríamos filosofar muchas horas, pero yo básicamente les diré, corregir una aberración por parte de un banco central, yo creo que es lícito, porque al final todos sabemos que la mejor universidad de la vida es la propia vida, y el que se equivoca y sufre, aprende. Si tenemos la fortuna de que nos ayuden en los problemas, el dolor se hace menor, pero luego el aprendizaje, la lección de la vida es menor también, con lo cual yo creo que quizás si hubiésemos, o los americanos hubiesen sufrido más, probablemente habrían aprendido el error y hemos vuelto a cometer el error de 2008, yo creo que es menor, pero evidentemente el dinero ha vuelto al mercado, o sea que volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el planteamiento de largo plazo en cuanto al IBEX 35, si me permitís, en cuanto a la cartera, pues bueno, es un poco pensar, ¿no? Y decíamos, ostras, ¿qué podemos hacer? Porque evidentemente nuestro objetivo es, viene siendo el mismo. La cartera replica el IBEX, en este caso no, lo único que pretendemos es comprar fuerza relativa, hemos comprado lo más fuerte, evidentemente el mercado pues, nos da una información que no podemos desdeñar, entonces lo que hicimos anteayer fue prevenir lo que puede suceder. Entonces yo pienso, yo tengo una cartera, que es una bolsa, ¿y qué puedo hacer? Si vendo ahora, ¿estamos de acuerdo que podemos tener esto? ¿Vendo todo? ¿Y qué hago? ¿Vender, comprar, vender, comprar? No, eso nos lleva al fracaso. ¿Comprar aquí arriba? Ya empezamos al paso cambiado. No, en el mercado hay que tener una dirección, solo una, ¿no? Ahora tenemos la bajista y cuando el mercado nos diga que esto no es un impulso, ¿qué es un impulso? Ahora abro un paréntesis, el mercado se mueve así, ¿no? Impulso, corrección, impulso, ¿vale? Es decir, lo más largo empuja el siguiente impulso hacia una dirección alcista, muy bien. ¿Cómo es ahora el tramo? El último tramo, que es este, el de ahora superior, ¿no? Por lo tanto, esto no es una corrección, es un impulso. El tema es, si esto vuelve hacia aquí, será un rango lateral parecido a este. Si esto termina en un tercio, la mitad, 2 tercios, nos va a permitir mercado bajista. Por lo tanto, el tema es, yo tengo una bolsa, una cartera, esta cartera se ve castigada por aquí, ¿vale? Como he comprado fuerza relativa, entiendo que mis activos en su conjunto lo harán mejor que el IBEX. Y voy a esperar el rebote, evidentemente, para liquidar. ¿Hubiese podido liquidar en un stop? Sí, pero en el mercado, a toro pasado, todos sabemos todo. El tema es tomar una decisión antes. En este caso, el trabajo bien hecho los últimos meses también me dan cintura. Estamos superando el IBEX en un 10%. Esto quiere decir que si vemos un rebote en el mercado, liquidaremos posiciones y veremos qué sucede, ¿no? Claro, el tema es que me preocupa el margin depth, porque no ha pasado nunca que haya un crash, ¿vale? Nunca. O sea, no que haya un crash, sino que ya esto sea un crash. Normalmente hay un rebote, ni que sea pequeño, ¿no? Pero tiene que haber un rebote y en ese rebote liquidaremos, ¿no? El tema es, ahora mismo yo pienso, si el mercado nos sorprende, ¿vale? Por ejemplo, y tenemos un rebote que supera esto y volvemos a la parte de arriba, si yo vendo por aquí mañana, porque hay un mínimo decreciente, y luego tenemos un rebotón así, ¿qué pasa? Problema.
Si yo no vendo y el mercado sigue bajando, ¿qué pasa? Yo tengo un problema. Es decir, esto es lo que realmente pensáis los que operáis o los que estamos en el mercado y lo que pensaréis los que os queréis dedicar a esto. Luego tenemos la suerte de tener muchas cosas. Nosotros anteayer vendimos, cuando el mercado rebotaba y luego tiró hacia abajo, Nasdaq. Hoy, en la pérdida del soporte, hemos vendido otro lote de Nasdaq. Tenemos dos lotes, ya tenemos una posición que es más o menos el 60% de la cartera. Esto quiere decir que cae el mercado y estamos inmunizados en la mitad, perdemos la mitad. Eso ya es algo. ¿Por qué? Pues porque yo sé que si mañana pierdo este mínimo, liquidaré la cartera, ¿no? Y el mercado me está dando margen para tener un poco de cintura, es decir, liquidaré las cosas más débiles, ni que pierda más, porque no me interesan, y las cosas más fuertes les daré margen, porque estaré cubierto con el Nasdaq. De esta manera, pues el daño a la cartera será prácticamente limitado, ¿no? Digámoslo así, no me importa asumir volatilidad. Si el mercado se desploma un 40% y yo pierdo un 10, un 5, lo he hecho muy bien, ¿vale? Entonces, en este caso, para protegerme de un rebote violento del mercado, voy a invertir un 1% del capital en opciones call en 10.400. De esta manera amortiguo el efecto negativo que puede tener que suceda un crash y evidentemente también con la compra de opciones call lo que hago también es amortiguar el sentido negativo si liquido un 50% de la cartera y el mercado rebota con fuerza, ¿entienden? En este caso hay diferentes productos y uno tiene que pensar y plantear qué cosas podemos hacer. Y esta es la decisión que hemos tomado y de momento pues el efecto queda amortiguado ligeramente. Probablemente mañana no descarto continuar apalancando la posición que tenemos corta porque simplemente ponemos en juego beneficios y eso nos va a permitir que todavía nos sintamos más cómodos deshaciendo las posiciones, ¿vale? Pero evidentemente no nos volveremos locos. Lo que no haremos es vender todo golpe sin más. Iremos vendiendo de forma gradual y si el mercado nos lo exige, pues lo tendremos que hacer, ¿vale? Pero insisto, siempre hay que entender que el mercado se mueve con impulsos y correcciones y uno tiene que saber qué instrumentos hay, pensar y luego actuar. Si vemos el mercado y entramos en fase de pánico, entraremos en un sesgo emocional y es la parálisis. El miedo nos aterroriza y nos quedamos bloqueados. Y luego, pues esto al final es un mercado y no pasa nada. Es decir, después del 2011, fijaros lo que ha venido. Al final no pasa nada. El dinero no se pierde de esta manera, se pierde pues limitando una gran pérdida o quedándonos bloqueados o entrando y saliendo sin saber exactamente qué es lo que hacemos, ¿no? Fíjense que el soporte es muy importante y es normal que en algún momento el mercado va a frenar. Hoy hemos visto en gráfico horario algo fascinante, quizás lo veremos más en un gráfico de 10 minutos. Ahí tenemos la caída, fijaros lo que hemos visto. Esto es un apogeo de ventas y luego el mercado ha rebotado un 2% y luego ha cerrado otra vez abajo, ¿no? Es decir, momentos así son súper complicados de operar. Si estás corto, perfecto. Si estamos largos, pues en este caso pues tenemos un problema, ¿no? Pero evidentemente siempre tenemos margen de actuación. Luego volvemos con el tema del tamaño de la posición. El tamaño de la posición es súper importante en el proceso operativo, ¿no? Y si queréis, ponemos un poco el IBEX y ver cómo un operador tiene que tener siempre muchas maneras de pensar. Nosotros hemos buscado cortos en este rango, hemos visto que los índices perdían soporte y en este caso, pues bueno, hemos intentado vender y esto es una operativa en swing trading. Swing trading quiere decir, pues básicamente es una operativa de pocos días, ¿no? En este caso, el mercado nos sigue manifestando esta línea, mientras esta línea no quede perforada, nos podemos permitir el lujo de dejar expuesta la posición. Estamos hablando muchas veces con posiciones con futuros. En este caso, el riesgo estaba por encima de este máximo de ahí y en puntos estamos arriesgando un total de 43 puntos. Ahí, con CFD, son 43 euros, y luego el beneficio puede ser enorme. El tema es también otro de los problemas que tenemos que enfrentarnos y es cómo gestionamos la salida, ¿vale? Es decir,
Cuando hemos tenido este rebote en el mercado, ¿vale? Ahí teníamos diferentes líneas de aceleración, vamos a suponer, ponernos un poco en perspectiva, tenemos este punto, ¿vale? Y el mercado en este punto rebota, fíjense, esta línea se traza de aquí a este punto máximo, ¿no? Ahí sirve como resistencia, el mercado sigue cayendo y marca una línea de aceleración, ¿vale? Esto quiere decir que el precio se acelera. Si se acelera, no hago nada más. ¿Por qué? Bueno, porque se acelera. Si baja y se acelera, no puedo pretender comprar. En el mercado comprar así es un error. Y cuando somos principiantes siempre pasa, porque pensamos, ostras, es una oportunidad. No, no, no. El mercado cae, para y sube. No es una cuestión que esto es un tío vivo. Entonces nos da margen. Hay que dejar, fíjense la caída. Aquí tenemos un mega rebote. Luego el mercado nos da otro giro y rompe la primera directriz, ¿vale? En este punto, ahí parecía que podíamos salir de la posición. Interdin tiene una plataforma excelente que nos permite, por ejemplo, poner este tipo de stops. Es decir, replicar la línea de tendencia y plantearla como una orden de compra. En este sentido, cuando el precio toca esta línea, liquidamos la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos sometidos a ningún tipo de presión. Es decir, yo sé que si el precio toca esta línea, que es la línea de tendencia con un poco de filtro, ¿vale? Normalmente me gusta poner un poco más. Ahora les explicaré cómo, ¿no? Pues saldré de la posición. Mientras eso no suceda, dejaré que corran los beneficios, ¿no? Normalmente me gusta, cuando las cosas van bien, apalancarlas. No solamente pensar, ostras, gano X euros. No, no, vamos a ganar más. Y lo hemos hecho también con el DAX. Teníamos posiciones con el DAX, con el IBEX y con el eurodólar. Bueno, eso es un poco, que apalancamos una idea con muchos activos o la misma idea en un activo, pero siempre solo beneficios. En este caso, por ejemplo, la manera de gestionar la salida puede ser con el Average True Range. Ahí lo tenemos. Ponemos un indicador volatilidad. Ponemos la volatilidad, en este caso 43 puntos, ¿vale? El indicador volatilidad nos dice cuántos puntos se mueve, ¿no? 43 puntos, muy bien. Cogemos el medidor, ahí está, y medimos 43 puntos. Por ejemplo, lo podemos hacer así, ¿vale? Ahí, 40 y, bueno, más o menos, 43 puntos, ¿vale? Cogemos el medidor y en un punto cualquiera de la línea, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenemos los 43 puntos de referencia. Trazamos una línea paralela, la ponemos aquí arriba, ¿vale? Eliminamos toda la información del precio y decimos, esta línea que he marcado, cuando el precio toque esto, me largo. Y eso va bien porque al final creo que el proceso operativo y un poco lo que tenéis que entender, porque en el intradía, si os queréis dedicar al intradía o al swing trading, parece que sea muy fácil, ¿no? Pero no es fácil para nada porque el precio es muy volátil y luego los stops nos saltan repetidas veces, con lo cual yo creo que tener cintura con el stop es súper importante en el corto plazo. Y para tener cintura con el stop tenemos que tener riesgos muy, muy, muy reducidos. Luego, en este caso, por ejemplo, hemos visto ahí poco lo que veíamos hoy, ¿no? Ahí tenemos esta línea de soporte, hemos encuadrado el precio más o menos en estos puntos, ¿vale? Y en el momento en el que el precio pierde el nivel de soporte, por la mañana, ahí lo perdido, hemos visto pérdida también en el DAX y demás, que hemos buscado cortos, el IBEX ha rebotado un poquito más, y luego hemos tenido que el precio volvía a girar. Cuando hemos visto el giro y esta abdicación de los máximos, muchas veces la ruptura falsa nos lleva a un fuerte tirón hacia arriba, pero fíjense que el rebote ha ido a buscar esta línea y luego hemos vuelto a bajar y hemos pensado, bueno, esto se la va a pegar y evidentemente uno nunca se imagina lo que va a pasar en el día. Esto es simplemente suerte, no podemos buscar ningún otro tipo de razón, ¿no? Simplemente es suerte. Pero sí que es cierto que es una suerte buscada. Luego el tema es en qué momento liquidamos la posición. Bueno, si no tenemos un sistema de salidas, cuando ganemos
200 euros, vamos a salir, porque tenemos normalmente la manía de hacer, yo le digo asociaciones de consumo, que igual es una tontería, pero eso muchas veces dices, ¿y qué es una asociación de consumo? Pues es básicamente pensar qué cosas me podría comprar con lo que estoy ganando, con lo que he perdido. Y sobre todo si pensamos en lo que he perdido, evidentemente, pues hombre, el problema se maximiza porque luego lo que queremos es recuperar. Y en el mercado, amigos, no se recupera nada. En el mercado no se recupera nada. La actitud de recuperador es de perdedor. En el mercado se ejecutan las cosas, no se piensa en el dinero y se aprende cada día. Si lo hacemos bien, el capital llega. Y cierto que a veces nos enfrentamos a momentos en los que perdemos, ¿no? Si fuera fácil, todo el mundo sería trader. Y lo difícil es gestionar las emociones de la manera que os lo propongo. Esta operativa, pues bueno, suelo reservar mi operativa real, suele ser parecida a lo que presentamos. Esto es una demo simplemente para mostrar el seminario de hoy. Y en este caso, fijaros que en un día como hoy se puede generar en el DAX 8.000 euros y en el IBEX 35 4.700. Para poder aspirar a esto, es un poco el ejemplo, no nos quedemos con las cifras. Es muy simplista hablar de eso. Simplemente el hecho. Esto es difícil de narices lograrlo. ¿Por qué? Por lo que os digo. Cuando vemos 500 pavos, muchas veces pensamos, ¡ostras! Medio mes. Cuando realmente esto no es medio mes. El hecho de decir, ostras, por fin, quiere decir que ahí tenemos el salario de 3 meses. Y ahí tenemos el esfuerzo que hemos realizado 2 meses, intentando capturar el techo. Y este techo del Nasdaq, que ahora podemos decir, ostras, genial, tenemos ahí operativa, ¿no? Nos ha costado 6 meses. Y luego enfrentarnos al ruido popular que hay en el mercado, que normalmente siempre, en ese debate entre alcistas y bajistas, la gente siempre tiene la manía de querer imponer su razón. Y en el mercado solo existe una razón, y es la de cada uno. Luego, hay tantas razones como traders hay. Vosotros tenéis que tener vuestra razón, ¿no? Pero fijaros que la manera de entender el trading no tiene que ir en un sentido, sino en todos los sentidos del mercado, en saber qué hacer en cada momento. Fijaros que estamos muy cortos en el swing trading, en cambio en una cartera tenemos el temple de esperar. Como se pierden soportes, pues también hay que tomar decisiones en cuanto a la reacción que acometemos. Pero hay que tener siempre mucha cautela. Si vemos el mercado como una fábrica de aniquilación de nuestros ahorros, estaremos perdidos. Hay que ir al mercado a aprovechar los movimientos y hay que pensar siempre qué estrategias podemos acometer. Hace unos meses vendimos call y compramos put sobre las biotecnológicas y redes sociales en América. En algunos casos muchos nos han preguntado que han hecho este tipo de operativa, ostras, ¿qué hago? Calma, el mercado ha subido un 3-4%. ¿No? Que el ambiente no nos nuble la razón, ¿no? Y ahora nos encontramos ya en la zona en la que podemos aprovechar, pues evidentemente, este movimiento. Luego el mercado siempre, las cosas, y esto lo decía Costolani, es curioso, en el mercado no es 2 más 2 igual a 4, el mercado es 2 más 2 es igual a 5 menos 1, ¿no? Las cosas suceden como uno espera, pero tarde. Luego la paciencia es súper importante en el mercado. De ahí que perseverar sea muy importante, porque para pillar esto pues hemos tenido que pasar 2-3 días de intentarlo, de agobio, de dejar los stops. Si miráis el gráfico diario en el Nasdaq, ayer subíamos un 1% y terminó bajando. Ayer nos encontramos en un momento en el que, pues evidentemente dudas si liquidar la posición, pero hay que tener un poco de cintura, ¿no? Y esto son cosas que son difíciles de aplicar si uno no tiene experiencia en el mercado o no sabe realmente qué hacer, porque nos enfrentamos a ellos cada día y seguro que los que habéis operado, si no lo podéis comentar, ¿cuántas veces os ha pasado que cerráis una posición incluso con pérdidas y luego pasa algo como lo de hoy? Y se nos queda cara de joder. Entonces hay que tener cintura y eso solo lo lograréis si gestionáis bien el capital
y si luego sois ambiciosos cuando el mercado nos da beneficio cero. Ahí está la prueba, ¿no? Que muchas veces decimos o me decís, ostras, pero es que a veces renuncio a X beneficio y eso duele también. Bueno, duele hasta que pasan cosas como las que pues han podido pasar hoy, ¿no? Luego el mercado es tan amplio y nos permite hacer tantas cosas que es maravilloso. El tema es que hay que entender el lado correcto del mercado y fluir con él. Y en este caso yo creo que hoy pues he intentado convencerles que tenemos argumentos de sobras para creer que el lado positivo o correcto del mercado creo que ahora es el bajista. Y ahora mismo, después de este descalabro que estamos viendo, quizás el 9.900, 10.000 puntos, quién sabe si puede ser un punto interesante para volver a aprovechar este movimiento, ¿no? Así lo miraremos. Y bueno, en principio esto es lo que os quería comentar hoy. He pasado volando la hora. Espero que os haya aportado alguna idea. Si queréis preguntar, hacer algún tipo de consulta o lo que queráis, estoy a vuestra disposición el tiempo que creáis. César, me preguntas, y ahora una pregunta para Nota. Esperando el rebote del mercado para entrar cortos en direccional, también en swing, ¿plantear largos en IBEX? No, César, para mí, quiero decir, insisto, cada uno tiene que encontrar su verdad. A mí solo me gusta una. El otro día, por ejemplo, en el Whisper tenemos un compañero que planteaba comprar y dijo, yo he comprado en soporte, si te acuerdas, y comenté, está bien que lo hagas. El tema es si ha puesto el break-even, no pasa nada. Pero ahí está el tema, ¿no? A mí me gusta tener una dirección en el mercado, y no por nada, simplemente por una cuestión. Y es que quiero evitar, en la medida de lo posible, la operativa. Imaginaros, parece chocante, pero permanecer parado, esperar el momento y entrar con determinación, siempre gestionando muy bien el capital, yo creo que es clave. Entonces, alinear las probabilidades en un sentido del mercado, pues eso hace que operemos menos. Y luego hay que tener paciencia para el rebote, ¿no? Salvador, yo creo que lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? Moverá ficha Draghi en la próxima reunión del BCE, anunciará un QE. Pues es muy probable, porque fíjate que el mercado, y lo hemos visto en Estados Unidos, es que el mercado nos da una información tremenda, fijaros. Lo que ha pasado después del QE1 y el QE2, el mercado le pide dinero a la Reserva Federal, ¿no? Ahora mientras cargamos el gráfico, mientras cargamos el gráfico, ahí está. Esto de aquí que veis, esto es el fin del QE1. ¿Qué es esto? Un cabeza a hombros. Ahí también tuvimos una presión del mercado, fijaros, un poco como ahora. Ahí tuvimos una primera torta del mercado, un 12,65% desde máximos un 13,33. Y luego cuando ahí parecía que el patrón se completaba, lo veremos mejor en gráfico semanal, Bernanke propuso el QE2. Ahí está, fijaros. Ahí se activa el cabeza a hombros, en este punto, QE2. ¿Qué tenemos ahí? Cabeza a hombros, 22% abajo, operación swing. El mercado sube muy con poca fuerza, ahí QE3. Y ahí tenemos la gran onda, ¿no? Ahora la corrección es muy importante, pues en este caso el SP500, pues probablemente veamos un ajuste en 1914. Cada vez el ajuste será menor, lógicamente, pero esto es una información, yo creo, bastante significativa. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora el Banco Central Europeo pues hace caso a lo que estamos viendo, que en este caso los patrones de giro son tremendos, ahí lo tenemos en el DAX, pues hace caso y actúa sobre este tema. Si no actúa, seguiremos cortos. Si actúa, evidentemente, todo lo que os he dicho va a perder sentido, porque al final hay una cosa que no podemos cambiar, y es que si el Banco Central Europeo empieza a comprar activos, pues es evidente que el mercado está manipuladísimo y ahí pues tenemos que ponernos del lado de Draghi, que podemos estar siempre del lado de la tendencia correcta y a veces tenemos que decir que nos tenemos que poner del lado del banquero central de turno. Pero vamos, eso son cosas que no sabemos, yo entiendo que sí, ¿no?
¿Algún sistema para engancharnos a la tendencia bajista? Sí, claro, José Luis. Es muy difícil que no veamos un rebote. Fíjate que en el fin del Q2, por ejemplo, en este rebote del DAX, el DAX cayó mucho ahí. La torta fue impresionante, más o menos como ahora. Pero luego, mira el rebote, nos da opciones de entrada. Es decir, el mercado va a girar. Lo que no sabemos es esto hasta dónde va a llegar. Esto no, es imposible de saber. Pero cuando esto caiga, luego va a rebotar. Quizás esto nos lleve a un punto en el que tengamos el rally de fin de año, ¿no? Y diremos, hombre, de rally no tiene nada. La recuperación, el maquillaje de fin de año, ¿no? No lo sabemos. El tema es que ahí está el tema, José Luis. Paciencia, espera, hacer liquidez, ¿no? Nosotros hemos intentado proteger la cartera a largo plazo y disfrutar la tendencia. Ahora, si tú dices, no, yo quiero hacer swing, pues un poco lo que te decía antes. Es decir, no es excluyente que tengamos por ejemplo, esto y luego un rebote de fin de año. Es decir, en el momento en el que tú haces intradía, pues la cosa, como hemos visto antes, cambia. Es decir, el mercado frena, cae, frena, cae. Luego, cuando frene, pues te puedes posicionar en cortos, ¿vale? Imagínate que el mercado pues vuelve a frenar y te encuentras con un patrón lateral, que es lo que ves cada día. ¿Cómo lo atacas? Por arriba. Cortos por arriba, si pierde, cortos por abajo. Y así, intentar seguir la dinámica del mercado, ¿vale? Una cosa swing, el mercado para y cae, gira muchas más veces, pero la tendencia sigue siendo bajista. Si queremos aprovechar el rebote, evidentemente vamos a exigirle al precio que nos demuestre que quiere dejar de caer. Fijaros, como mínimo esta línea tiene que ser superada. Cuando se supere esta línea, tendremos una información y esa información nos permitirá comprar. Mientras eso no se manifieste, el mercado está débil, comprar debilidad es un error. Entonces, César, evidentemente, lo del BCE, pues, pero es que esto es así, es decir, el mercado es la cosa más dinámica que existe. Cambia de una manera muy lenta, pero hay que estar al loro de todas las circunstancias. Lo que puede hacer cambiar el mercado, evidentemente, es lo que diga Draghi, sobre todo en Europa, ¿no? Tampoco creo yo bueno, pueda cambiar mucho las cosas, ¿no? Creo que vamos tarde, pero evidentemente habrá que estar atentos y si Draghi dice que se tiene que comprar, pues compraremos. Se animará el rebote y ya está. Bien. Referente al pullback del DAX, pues sería lo más normal, Salvador, y ahí sería un momento para, ahí lo tenemos, buscar cortos. Pero esto sería un pullback menor, un pullback casi intradiario. Si ponemos el gráfico semanal, pues tenemos incluso posibilidades de verlo a mitad de esta vela de ahí, incluso a los 9.000 puntos. Seguiría siendo un pullback válido. Vamos a verlo. Lo normal es que veamos un pullback. Ahora, también puede caer más, ahí está el tema, ¿no? Y si tenemos posiciones de muy largo plazo, hemos comprado fuerza relativa, hemos intentado hacer algún tipo de cobertura, pues bueno, el mal se disipa, un 11% en el DAX, en el IBEX 35, pues nos encontramos con un 13%. Ahí tener activos que lo hacen mejor, pues quizás el daño es de un 7, 8%. Bueno, vamos a ver cómo esto se comporta, si hay un rebote, cómo se ejecuta la idea, pero si al final puedes perder pues un 7% desde máximos, dejas de ganar un 7% y luego a partir de ahí, pues nada, cambiamos de bando, vendemos y aprovechamos la posible caída del mercado. Uno no sabe nunca lo que pasará, pero sí que es cierto que lo que puede cambiar todo esto es el Banco Central Europeo, en función de la decisión que tome. De todos modos, yo creo que quizás sea lo que alimente un poco el rebote hasta que no veamos realmente un mercado que rompa toda esta divergencia. En cuanto a los sectores que veíamos anteriormente, seguiremos siendo bajistas. No podemos hacerlo de otra manera porque no nos fijamos solamente en esto, sino que evidentemente la distorsión sectorial nos exige ser bajistas, ¿no? Y así lo haremos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo actuamos. Mañana será un día también de trabajo, porque evidentemente ahora vamos a seguir un poco cómo está el tema de los cortos en el Nasdaq.
y mañana tendremos que liquidar en la medida de lo posible, pues si hay un mínimo decreciente en el IBEX. Si vemos un rebote de entrada, pues perfecto. Si no, pues bueno, tendremos que tomar decisiones y no pasa nada. Entonces, muy atentos y simplemente como consejo, pues eso, no os caséis nunca con una idea. Hay que tener la ambición también muchas veces de entender que el largo plazo nos exige unas cosas, el corto plazo nos permite otras cosas y evidentemente en el circuito hacemos muchas cosas. La estrategia nos permite actuar como hemos hecho ahora, ¿no? Os he propuesto comprar calls por arriba, vender Nasdaq, puesto que la volatilidad puede ser más elevada. El Nasdaq contrapesará la opción que hemos visto en el IBEX de caer y por la parte de las calls, si el mercado rebota con fuerza, nos generará algún tipo de ayuda, ¿no?, a este agravio. Entonces, insisto, perder un 4%, entre un 3 y un 6% no es un drama. Gestionar bien la posición sin apalancamiento es clave. Esto para los que invertís a largo plazo. Para los que invertís a corto plazo, estos momentos de pánico son ideales para vender. Evidentemente la caída es muy importante. Lo lógico es que veamos un rebote y lo lógico es que si hay un rebote, pues evidentemente en la dimensión del rebote, yo creo que todos los que habéis leído pues análisis chartista, ahora sí que podemos hablar de doble techo. Luego en el pullback será el momento de preparar la artillería, ¿no?, en el pullback del IBEX, en el pullback del DAX y así sucesivamente en todos los índices, con lo cual es una cuestión de tiempo, de esperar oportunidades, pero creo que los tiempos alcistas han acabado y veremos hasta cuándo. Eso es lo que no sabemos. Con lo cual hay que empezar a plantearse la operativa bajista en los rebotes diarios y en los frenos intradiarios. Luego me preguntáis, ¿cómo prevés que abrirá mañana el mercado? No lo sé. Es impredecible, Alberto. Puede pasar de todo. Ahora el tema es, si hay mínimo decreciente, habrá que cortar algunas cosas y verlo. Muchas veces igual te abre con un hueco y luego ves una línea penetrante en el mercado. Ahora puede pasar cualquier cosa. El tema es tener determinación y ya está. Y buscar formas de amortiguarlo. Si estás largo, si estamos hablando de operativa en swing, pues evidentemente esperar los frenos o los rebotes para vender. Si vemos que se recupera la línea de tendencia alcista, en este caso lo hemos visto antes, ¿no?, gráfico horario, vuelvo a lo mismo. Si se recupera esto y queremos apostar por el rebote, pues también se puede hacer. Es decir, al final es una cuestión de hacer y ya está. El tema es que ahora el mercado ha caído mucho, hay que esperar el rebote. Y el rebote llegará cuando quiera, pero llegará. El stop trailing, Eduardo, es muy fácil. Mira, te pones el ATR, ¿vale? El ATR es un indicador de volatilidad que se ajusta a la volatilidad de cada momento del mercado. ¿Qué te dice ahí? 64. Esos son puntos, ¿vale? Pues si salimos en un gráfico horario, tenemos una línea de tendencia, siempre la primera, que sería esta, ¿vale?, como salida, y le marcamos 64 puntos. Medimos 64, por ahí, más o menos. Vale. ¿Qué hacemos luego con el medidor? Lo movemos con este icono y nos ponemos ahí en cualquier punto de la recta. Cogemos y movemos la línea, la ponemos ahí, ¿vale? Y ya está. Ya hemos determinado el trailing stop. Lo tendríamos aquí. Hombre, en un proceso de aceleración, normalmente lo que me gusta hacer es siempre ir a la segunda. Es decir, Eduardo, fíjate, la primera línea de aceleración, ¿cuál es? Esta, ¿no? Luego el precio se acelera. Ahí lo tenemos. Esta es la segunda línea de aceleración, ¿vale? Ahora estaríamos en una tercera, que es esta. Luego, hombre, quizás ahí le estamos dando mucho margen al precio. Estamos en un gráfico horario, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? En este caso, podemos hacer lo mismo, pero utilizar esta línea, la segunda. Es decir, siempre en la segunda el precio se acelera y podemos utilizar la segunda línea, ¿no? En este caso, utilizaríamos esta, ¿vale?
y trazaríamos más o menos una TR por encima del precio, que sería más o menos esto. El precio toca esta línea, nos largamos. También puedes utilizar la media de 50, ¿eh? Fíjate cómo ha venido frenando el precio, que la utilizan muchos traders. Ahí la tienes, cada vez que la toca cae. La media de 50 exponencial, cuando el precio la cruce, la perfore y luego veas un máximo creciente sobre la perforación de la media, puedes liquidar la posición. Depende, a mí me gustan las medias, mirarlas, si están alineadas, ya está, no les hago mucho caso y me centro más en zonas de soporte y resistencia, que son líneas de tendencia, ¿no? Ahí sí que podríamos utilizarlas dándole un poco de filtro. Los objetivos del DAX sí son 8000, los patrones son largos, entonces ahí el tema es el pullback, ¿vale? José Luis, los 64 puntos los actualizamos el ATR cada momento. No, no hace falta. Yo lo pongo en el entorno en el que entro y ya está. No es necesario, ¿vale? Siempre es tener una referencia y ya está. Lo mejor es las cosas simples y no romperse la cabeza. Tú te dejas esta línea ahí, te coges la alerta, ¿vale? La marcas, te marcas una alerta y un evento indefinido, que puede ser un pop-up o lo que sea, y te olvidas del gráfico, ¿vale? Porque así no nos sometemos a la presión de saber si ganamos, perdemos o... No, lo dejamos y ya está. Y luego el mercado nos avisa y ejecutamos la posición y ya está, y ya por otra cosa. Bien, pues no hay más preguntas, vamos a dejarlo. Como siempre es un placer agradecer a Interdin la oportunidad que nos da de compartir estos momentos, ¿no? Siempre son de agradecer y nada, espero que os haya podido aportar alguna cosita. Como siempre es un placer. Os invito a que nos conozcáis, si no nos conocéis, en nuestra página web blackbear.es, voy a ponerla ahí, que tenemos ahora una página web nueva, bastante chula, y ahí tenéis todo tipo de eventos, cosas que hacemos, podéis ver en el blog y sobre todo aquí en apartado cursos, calendario formativo, tenemos diferentes eventos de análisis, bueno, en fin, cosas para compartir con vosotros. Por ejemplo, mañana tenemos análisis de ACS y bueno, siempre vamos haciendo cositas. Si os apetece y nos queréis conocer, cortesía de Interdin, si sois clientes de Interdin o pretendéis serlo, os podemos obsequiar con algún curso, un curso de Forex o un mes del servicio Black Whisper Premium, pero ahí os tenéis que poner en contacto con Interdin y os informarán adecuadamente del acuerdo que tenemos y que bueno, os permitirá aprender un poco la operativa del mercado mediante este tipo de webinarios que hacemos y los informes que os he enseñado anteriormente que también forman parte del servicio Black Whisper Premium. Pues nada más, como siempre es un placer, que paséis una feliz semana o lo que queda de ella y nada, espero contar con vosotros la próxima semana y esperemos que tengamos más información del mercado, a ver qué es lo que ha sucedido. La verdad es que es un momento muy emocionante el que estamos viviendo estos días. Un saludo a todos y hasta la próxima semana.